noches. Estamos en otra emisión de Está bien ser feliz. Hoy vamos a hablar de los órdenes del amor, de Bert Hellinger, ¿no? Un terapeuta alemán que era sacerdote, que muchos años trabajó en África, con tribus de África, y luego cuando retornó a Alemania, empezó a trabajar con la congregación con la que él estaba como sacerdote y empezó a ver, siendo terapeuta, tenía estas pautas, esta visión diferente como un terapeuta, empezó a darse cuenta que cuando la gente de su congregación venía a hablar con él de problemas que tenían en la familia y en sus sistemas familiares, él empezó a darse cuenta que había patrones de repetición en los distintos sistemas familiares, ¿no? Y ahí empezó una investigación bastante larga, duró muchísimos años, donde empezó a encontrarse con estos patrones, referenciarlos, diferenciarlos y empezar a hacer un sistema. Y empezó todo esto de las constelaciones familiares, ¿no? Eh, los sistemas familiares tienen como determinadas reglas que deberían cumplirse para que el sistema funcione desde un lugar de amor, ¿no? Por eso se llama los órdenes del amor. Bert Hellinger dice que primero viene el orden y después viene el amor. Si yo tengo un amor desordenado, tengo un amor tóxico, porque no le hace bien al sistema. ¿A qué podemos llamar amor tóxico? Cuando yo cumplo un papel dentro de la familia que no me corresponde, cuando yo asumo una posición dentro de la familia que no es la que me pertenece, cuando yo no acepto a alguien de la familia y lo excluyo del sistema. O sea, hay varias situaciones que van llevando a esto, ¿no? Al desorden o al amor tóxico. Dentro de todo este estudio que hizo Bert Hellinger, escribió un montón de libros. Uno de ellos es Los órdenes del amor, donde deja sentada pautas que deben como llevarse a cabo dentro de los sistemas familiares para que los clanes sean clanes ordenados y por lo tanto puedan vivir desde un amor ordenado, ¿no? Que es el amor con conciencia y el amor que sana. Muy bien, dentro de toda esta situación, de lo que él fue generando y fue estudiando, terminó armando como unas normas o unas reglas que son las que nos hacen tener primero el orden, encontrar el orden para después poder estar fluyendo dentro del amor, dentro del sistema, ¿no? Del sistema familiar. Y bueno, dentro de este orden, las principales reglas que se resaltan son varias, ¿no? Primero, el derecho a la pertenencia. Todo el mundo pertenece al sistema, ¿sí? Nadie puede ser excluido. Y si llega a haber algún excluido en el árbol, lo que sucede es que alguien más abajo, a continuación del árbol, que lo preceda a esta persona, se va a encargar de incluirlo de alguna manera, ¿sí? En este caso podemos ver el ejemplo de Coco, de la película, ¿no? Donde Miguelito incorpora, o sea, incluye en el árbol al tatarabuelo que estaba excluido del árbol y el clan familiar no solo lo había excluido a él, sino que habían excluido todo lo que fuera música en la familia, y él nace con el don de la música, ¿no? Él sabe tocar música innato, y bueno, es la persona que viene a reparar la historia del abuelo, del tatarabuelo en la familia, ¿no? Y el que viene a incorporarlo de nuevo a la familia, incorporarlo al clan. Entonces, todos pertenecen al sistema, ¿sí? También pertenecen los abortos, ¿no? Si yo aborté, no importa si fue espontáneo o si fue provocado, si yo lo hice con intención de abortar o no,
no, el inconsciente no juzga nada de lo que ve, no lo tiene en cuenta eso, sino que sí ve que ahí hubo un propósito y hubo una persona que ocupó un lugar en el clan, haya podido prosperar o no como persona física, ¿no? Haya podido nacer o no, el propósito estuvo ahí y las personas que han sido abortadas porque hayan tenido abortos espontáneos o provocados, no interesa, deben ser contemplados dentro del clan también, deben ser contemplados como parte del árbol. Por lo tanto, si yo tengo 2 hijos, pero en realidad tuve 2 abortos también, volvemos al mismo, no importa, no hay juicio ahí en cuanto a si es provocado o espontáneo, no importa, supónganse que yo estuve buscando, queriendo quedar embarazada y tuve 2 abortos antes de tener a mi primer hijo, esos 2 hijos también los tengo que contar, por lo tanto yo tengo que contar que tengo 4 hijos, de los cuales 2 están vivos, ¿sí? Y por lo tanto también el hijo que yo ahora estoy asumiendo como el mayor, no es el mayor, sino que sería el tercero, porque también incluye el lugar que cada uno tiene, ¿sí? Y yo no puedo ocupar el lugar de otro. Entonces, este hijo no puede ocupar el lugar del hijo mayor, porque no es el hijo mayor, es el tercero en la familia. Cada hijo también tiene una misión dentro del clan, ¿sí? Un propósito dentro del clan. Y que haya nacido el número de hijos que nací también es por un propósito dentro del clan, ¿sí? Entonces yo tengo que decir que tuve 4 hijos, que 2 ya no están más y que 2 continúan vivos, ¿no? Es como si a mí se me hubiera muerto un hijo de chiquito, yo no lo niego como hijo, o sea, una vez que se murió no lo paso a negar como hijo. Asumo que tengo 3 hijos o 4, pero que ese falleció cuando tenía 5, cuando tenía 10, cuando tenía 12, lo que fuere, ¿no? Entonces, así como contemplamos al hijo que falleció, aunque haya fallecido chiquito, tenemos que contemplar a los propósitos que no pudieron nacer, ¿sí? Que fueron abortados por alguna razón. Si yo no acepto a esos abortos dentro del clan, alguien los tiene que representar. Entonces, el niño que le sigue a continuación de esos abortos es el que los va a llevar encima como yacientes, ¿sí? El síndrome de yaciente es el síndrome de llevo un muerto encima. Entonces, yo tengo yacientes horizontales y yacientes verticales. Los yacientes horizontales son cuando alguien no reconoce los abortos o no los reconoce a los niños que han sido abortados, entonces yo los traigo conmigo, traigo mi propósito más los propósitos de los otros niños que fueron abortados. 1, 2, los que haya antes que yo. Y después también están los yacientes verticales, que es cuando el clan no puede superar la muerte de alguien en la familia, en el sistema familiar, porque murió muy pronto, porque murió muy joven, porque murió de improviso, porque fue un accidente. Entonces, yo, para que el clan no sufra, lo llevo encima y soy yaciente. Tengo a esa persona como un yaciente. Seguramente voy a ser doble de esa persona, ¿sí? Por fecha de nacimiento, por nombre, me van a poner el mismo nombre que esa persona, me pueden poner el nombre en femenino, por esa persona se llamaba Fabián y a mí me ponen Fabiana, ¿sí? O él se llamaba Silvio y a mí me ponen Silvina, ¿sí? Entonces, voy a ser doble de alguna manera, o por fecha, o por nombre, por parecido físico. Entonces, voy a estar reparando a esa persona y más que nada al clan familiar que no pudo sostener o procesar esa muerte y entonces me la llevo yo puesta para que el clan no sufra. Cuando nosotros hacemos la pertenencia y la inclusión y le damos la inclusión a estos abortos que fueron, pero que no los tenemos en cuenta dentro del clan, no los dibujamos en el árbol, no forman parte de nuestro sistema familiar, o nos ponemos en paz con esta persona que falleció y aceptamos que la persona falleció y que ya no vamos a contar más con esa persona, entonces el que está llevando al yaciente ya no tiene que llevarlo más, ya sea porque fue reconocido el aborto en el árbol o porque
reconocimos que esa persona ya partió y aceptamos la muerte de esa persona, ¿no? Como clan. Entonces ya yo no lo tengo que representar más. Muy bien, entonces, el equilibrio entre lo que se da y lo que se toma en una relación, ¿sí? Es el equilibrio entre el dar y el tomar. Hablamos acá de dar y tomar y no de dar y recibir, porque dar y recibir es abro la mano para que me des lo que a vos te sobre, ¿sí? Lo que vos puedas darme. Y eso no es un equilibrio, ¿sí? Porque la persona me puede dar un chiquitito así y yo le di un montón de cosas. Entonces, el equilibrio entre el dar y el tomar es te doy lo que a vos te corresponde y tomo lo que me corresponde a mí, ¿sí? Si estamos en una pareja, tiene que ser 50 y 50. Si yo doy un montón y la otra persona no toma o toma todo o no me da nada de lo que yo estoy dando, entonces no hay un equilibrio ahí, a nivel de relación. Cuando no hay un equilibrio a nivel de relación, la relación se empieza a poner mal. ¿Por qué? Porque la persona que está tomando mucho está empezando a tener este peso o esta presión de la factura que yo le voy a pasar por estar dándole tanto y no estar tomando lo que me corresponde. Entonces, cuando yo doy un montón, pero no tomo de la otra persona lo que me corresponde a mí, empiezo a tener un desnivel tan grande, una diferencia tan grande que empiezo luego a pasar factura. Entonces, cuando discuto con esa persona, saco el papiro y empiezo porque yo te dije esto, porque yo te hice esto, porque yo cuidé a tu mamá y vos no hiciste nada, ¿sí? Vos no hiciste nada por mí, y empezamos con pasaje de factura, ¿no? Que es el tema de lo que causa el desequilibrio, ¿no? Eh, muy bien. Solo existe incondicionalidad en la relación entre padre o hijo. ¿Por qué? Porque el padre es el que me da la vida y yo es el único caso en el cual no puedo retribuir, ¿sí? No hay un ida y vuelta ahí. No puedo tomar, no puedo dar nada de lo que tomé, porque yo tomo la vida, que es como lo más grande que hay, y no hay un equilibrio ahí. Es el único desequilibrio que hay en el clan, ¿sí? Entre el padre y los hijos. Los padres dan, los hijos toman y más adelante le darán a otros, por ejemplo, a sus propios hijos. En relación a una pareja hay un equilibrio entre lo que se da y lo que se toma. Este intercambio crea vínculos mutuos. Cuando en tu familia no existe un equilibrio entre lo que los miembros dan y toman, se genera conflicto y sentimientos de culpa. Cada vínculo tiene un orden diferente en relación al equilibrio entre dar y tomar. La primera diferencia está en la relación de padres a hijos en contraposición a las relaciones de pareja, en donde cada vez que uno da y el otro toma, se rompe ese equilibrio y luego el que tomó da y el que recibió toma y así, rompiendo y restableciendo el equilibrio, la relación crece. Un desorden muy frecuente, es pretender que la pareja me dé lo que no tome de mis padres, ¿sí? Lo que no tome yo de mis padres. Cuando yo veo a mi pareja como mi papá, como mi mamá, o le reclamo a mi pareja desde un lugar de niña, ¿no? Porque vos no me diste esto, porque vos no me das amor, porque vos no me entendés. En realidad, yo no estoy reclamándole a él, sino que le estoy reclamando a mis padres, porque puedo ver a mi papá o a mi mamá en él. También puede ser porque él sea doble de mi papá o de mi mamá, también por fecha de nacimiento, por nombre, por parecido físico. Entonces yo, como no tengo todo resuelto con mis padres, lo intento resolver con mi pareja, ¿sí? Lo que no tengo resuelto con mis papás, intento que mi pareja me lo resuelva. Si yo no tuve una relación sana con mi papá, o si no lo vi a mi papá, o si mi papá fue un padre ausente, puedo llegar a querer tener una pareja para que sea una pareja presente, para que me dé todo lo que mi papá no me dio porque fue un papá ausente, ¿no? Entonces, cuando se le pide a la pareja más de lo que ésta puede dar, la relación también se rompe. Muy bien.
Quien lleva más tiempo tiene prioridad, o sea, el que llegó primero está primero. Esto es muy importante, sobre todo en relaciones cuando se tienen varias parejas y varios hijos de distintas parejas, ¿sí? Cuando yo llego a una relación donde esa persona ya tuvo una relación anterior, estuvo casado o en pareja y tiene un hijo de esa pareja, esas dos personas, o un hijo o varios, no lo que sea, pero si tuvo un hijo nada más, por ejemplo, esas dos personas dentro de la jerarquía y del árbol están antes que yo. Entonces yo debo respetar la jerarquía de que ese niño llegó primero, de que la ex mujer llegó primero. Y debo respetarla y debo darle ese lugar. O sea, no querer quitarla del árbol familiar porque ya pertenece, ¿sí? Pertenece, tiene la pertenencia por vínculo de destino. Tenemos pertenencia por vínculo de origen, del árbol donde yo nací, y tenemos los vínculos de destino. Nuestros vínculos de destino son los que se van adicionando al árbol por alguna razón, porque somos socios, porque alguien me robó, yo fui robada o yo robé a alguien, entonces todos esos vínculos son vínculos de destino. El violador que me violó, cuando yo fui y violé a alguien, también hay un vínculo de destino ahí, ¿sí? Todos pertenecen, ¿sí? Quien lleva más tiempo, entonces, es el que tiene la prioridad. El que llega primero está primero. La persona que llegó antes tiene prioridad sobre los demás, ya que al unirse obtuvo derechos que no tienen los que se unieron después y estos últimos deben reconocer dichos derechos. Reconocer a los que estaban en el pasado aporta muchos beneficios, ya que pueden usar esa experiencia de las otras personas, las que están antes. Los creadores del sistema siempre merecen una mención especial. Eso incluye, por ejemplo, a las parejas anteriores de nuestros padres, de nuestra pareja y en el caso de las empresas, a sus fundadores, sean o no sus dueños actuales, ¿sí? Quizás ya no están más, fallecieron, la vendieron, la empresa o lo que fuera. Muy bien, cada uno tiene un único lugar en el sistema. Si yo nací como la hija de fulanito y menganito, si fulanito fallece, yo no puedo ir a ocupar el lugar de fulanito para que menganito no sufra, ¿sí? O sea, si mi mamá se quedó viuda, yo no puedo ir a ocupar el lugar de mi papá y hacerle de marido a mi mamá para que mi mamá no sufra. ¿Por qué? Porque eso eso genera dos problemas en el árbol. Uno es que yo dejo de estar en el lugar que pertenezco, o sea, abandono mi lugar de hija para ponerme en el lugar de marido, ¿sí? A su vez de padre de mis hermanos, ¿no? Y entonces yo dejo de vivir mi propia vida porque desaparezco de mi lugar en el árbol en donde estoy y a su vez a mi mamá no le permito hacer el proceso del duelo porque yo estoy cubriendo ese espacio entonces no le estoy generando el vacío que ella necesita experimentar para atravesar las etapas del duelo. Entonces ella no realiza el proceso que eligió, porque si está viviendo ese proceso es porque ella, antes de venir a esta experiencia de vida, eligió pasar por ese proceso para evolucionar algo en ella, ¿no? Y yo se lo estoy prohibiendo por amor tóxico, ¿no? O sea, estoy impidiendo que ella desarrolle ese proceso que eligió venir a hacer. Vuelvo a repetirles, en el lugar donde estamos es el lugar que hemos elegido antes de bajar a este plano. Por lo tanto, es el lugar donde tenemos que permanecer. No podemos estar en varios lugares a la vez. Entonces, los miembros de una familia están influidos por un tipo de conciencia común que da un orden, proporcionando a cada uno un papel determinado dentro del sistema familiar. Dependiendo del lugar que ocupa la persona dentro de la familia, es la forma en la que se siente. Cuando está en el lugar correcto, esto le proporciona una sensación de seguridad, de serenidad y fuerza para seguir con sus funciones, con lo que la persona vino a hacer. Recuerden que yo también tengo un propósito, entonces vine a ser de hija
para evolucionar algo yo y para un propósito. Si yo dejo de estar en este lugar y me corro a otro lugar de la jerarquía, también interrumpo mi crecimiento y mi propio desarrollo del propósito que vine a realizar acá, ¿sí? Cuando el individuo no ocupa el lugar que le corresponde, tiene fantasías de grandeza y eso lo debilita. Un ejemplo común es cuando los hijos ocupan el lugar de alguno de sus padres porque quieren reemplazarlo ante su desaparición o porque se consideran mejor que ellos, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los órdenes del amor que tenemos que seguir adelante. ¿Cómo logramos esto también? Trabajando mucho el tema de la coherencia, ¿no? Yo siempre hablo del tema de la lógica y la lógica global y el tema de trabajar el ser coherentes con las situaciones, lo que digo, lo que hago y lo que pienso tienen que ser lo mismo. Por lo tanto, también tenemos que tener esta coherencia de estar en el clan, ¿no? De no correrme del lugar donde pertenezco. Porque si yo tomo una resolución por parte de mis padres, cuando mis padres tendrían que haberlo solucionado ellos, no solo estoy pasando por encima de ellos y me pongo en el lugar de padres, puedo estar poniéndome en el lugar de papá o de mamá, de mi papá o de mi mamá, sino que también paso por encima de mis hermanos mayores que yo, ¿sí? Porque eso también, yo estoy eh, saltando jerarquías y estoy saltando las jerarquías de mis hermanos también. Si yo soy segunda o tercera y voy y me pongo en el lugar de papá, o voy y me pongo en el lugar de papá de mis padres y decido cosas y les digo, no, ustedes tienen que hacer esto, ustedes se tienen que separar, ustedes tienen que hacer lo otro, yo estoy saltando un montón de jerarquías. Los salto a mis hermanos, salto a mis padres y me pongo en el lugar de su papá o de su mamá. O salto a mis hermanos y me pongo en el lugar de mi papá o de mi mamá para que mi papá o mi mamá, el que quedó vivo, por ejemplo, no sufra. O si nuestro papá nos abandonó o nuestra mamá nos abandonó, me pongo en ese lugar para que no sufran ni mis hermanos, ni mi papá o ni mi mamá, ¿sí? Y eso que estoy haciendo, que ninguno de todas esas personas hagan su proceso, porque cada uno que está ahí vino eligiendo este proceso que iba a pasar. O sea, él iba a atravesar, ya sean mis hermanos, iban a atravesar el estar sin padre o sin madre en algún momento de su vida, o mis padres iban a atravesar el estar sin su pareja en algún momento de su vida. Entonces yo, saltándome jerarquías y poniéndome en ese lugar, desordeno todo el árbol, ¿sí? Y desordeno todos los propósitos que cada uno estaba trayendo. Entonces, es importante esto de ocupar, no salirnos del lugar que estamos ocupando, ¿sí? Muy bien, bueno, ¿qué podemos hacer cuando estamos haciendo algo de esto, ¿no? Cuando desordenamos y decimos, no, bueno, es que no puedo verla sufrir a mi mamá, o es más fuerte que yo, y no puedo con esto, y bueno, yo sé que está mal, pero igual lo hago. Bueno, ahí es donde entra en juego la lógica global para el pedido de circuitos, ¿no? El ver dónde está mi falta de capacidad de respuesta ante esa situación para poder pedir nuevos circuitos neuronales que me hagan correrme a mí de ese lugar y volver al lugar que tengo que ocupar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ir con las preguntas de ustedes. Luisa, soy la más chica de 5 hermanos. Ellos me propusieron que no me case o me quede viviendo en casa para cuidar a mis padres. Gracias a Dios dije no, pero no tienen idea en el peso que me querían trasladar. Río Turbio. Sí, muy bien, Luisa. Bueno, tus hermanos, hay un tema que también es de biodescodificación, que se llama tipos de hijos en la biodescodificación. Y uno de los tipos de hijos en la biodescodificación es el hijo bastón de la vejez. Muchas veces el clan elige a una persona para que sea bastón de la vejez. Esa persona, en otras épocas, nuestros abuelos o bisabuelos, se elegía ya verbalmente, o sea, se obligaba, como te pasaba a vos acá, se obligaba a alguien a
no casarse para que se quede a cuidar a sus padres. En general era la última hija mujer y muchas veces los padres tenían al último hijo como de grandes, ya de 38, 40 años, ¿sí? Ya cuando ellos eran mayores, para estar asegurados de que esa hija era la que los iba a cuidar en la vejez. Era todo un sistema que ya venía por diseño también, o sea que eran mandatos familiares, ¿sí? Que era bastante difícil correrse de ahí en esas épocas, donde incluso a la mujer se la trataba medio como un objeto, puesto que se le decía con qué persona se tenía que casar, ¿no? Estaba todo como asignado ya. No había mucho para elegir ahí para la mujer, no tenía como muchas opciones de elección, aunque también siempre existían las ovejas negras, ¿no? Las que se escapaban con el novio a casarse a otro lugar y bueno, ese tipo de, pero que tenían que hacer algo que era extra a familiar y para poder cumplir el objetivo que tenían ellos, que era ser feliz y casarse. Bueno, en este caso, el clan, estas personas te querían para lo que se llama hijo bastón de la vejez y vos hiciste un trabajo, el consciente está todo el tiempo sanando situaciones y quizás vos hiciste un trabajo de sanación a un nivel inconsciente donde pudiste correrte de este lugar de hijo bastón, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo sabemos que hubieron abortos en la familia? Porque en general es un tema del que no se habla. Gracias por el tema, muy interesante, Juliana. Bueno, Juliana, mira, hay varias formas de ver el tema de abortos. Cuando, por ejemplo, algunas veces son secretos a voces, ¿no? Es el secreto familiar y se presume que, pero nadie dice nada, pero todos dicen, sí, la tía Juana abortó 2 niños o uno, lo que fuere. Bueno, si está ese rumor en la familia es porque eso es más probable que sea cierto. Pero también a veces nos damos cuenta cuando vemos la energía del niño. Los niños, como dije yo, tienen una posición, ¿sí? Dentro de la jerarquía. La posición es, soy hijo mayor, soy el segundo, soy el tercero, soy el cuarto. Cada hijo tiene una actitud diferente hacia la vida, ¿sí? El primero, el hijo mayor, es el que abre caminos, es el que abre caminos, es el que sale a cazar con papá, ¿no? En general, el mayor se espera, el hijo mayor siempre se espera un varón, a nivel biología, hablamos de la biología más primaria, se espera un varón para que pueda acompañar a papá a cazar, para traer más cantidad de comida, porque ya somos más, ¿sí? La segunda, siempre se espera mujer para que ayude a mamá en la cueva, ¿no? Con las crías. Entonces, a nivel biología, el primero varón, el segundo mujer. Entonces, el primero es el que abre caminos, el segundo es el conciliador y el tercero es como que al que no le importa nada la vida, ¿no? O sea, porque ya el tercero no importa que sea, si es varón o mujer, ya da lo mismo a ese nivel, de ahí para adelante, ¿no? Entonces, yo puedo ver que el primero, el cuarto, el séptimo y el 11 repiten este patrón de, como dijo mayor, el 2, el 5, el 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 2, el 5, el 8 y el 11 cumplen esta función de segundos hijos y 3, 6, 9, 12, ¿no? Cumplen la función de tercer hijo. Entonces, cuando soy sexto hijo, cumplo la función de un tercer hijo. O sea, tengo esta energía de, bueno, no me importa nada, no me ocupo de nada, porque ya no importaba si venía varón o mujer, porque los dos primeros eran lo que sí importaba que fueran varones o mujeres. Ahora, si yo se supone que soy el hijo mayor, pero tengo un comportamiento más de conciliador y de segundo hijo, lo más probable es que haya habido un aborto ahí que no se sabe, que está secreto, ¿sí? A esa es una de las maneras de verlo. También, en general, la madre y el padre tienen más afinidad con el número de hijos que ellos también fueron. Si yo fui segunda hija, voy a tener más afinidad con mi segundo hijo, ¿sí? Entonces,
si yo soy segunda hija, supuestamente, en mi familia, pero tengo mucha afinidad con mi tercer hijo, es probable también que haya habido en mi mamá, en mi familia, en la parte de mi mamá, un aborto no declarado entre mi hermano y yo, ¿sí? Entonces, hay formas de ver, o por lo menos de especular, de que hubo un aborto en el clan, en la familia. Y así podemos investigar de ahí para arriba, ¿no? A todos, ¿no? ¿Qué pasó con los abuelos, los bisabuelos y así? Muchas veces pasa también que los abortos son abortos de tan pequeñitos, o sea, de tan poquitas semanas, que no se toman como un aborto, se toma como una menstruación, por ejemplo, que vino antes. Entonces, ahí hubo un aborto, pero yo no me di cuenta, ¿sí? También puede pasar eso. Entonces, si el que le sigue tiene esta idea de ser más, que no me importa nada y todo, hubo un aborto en el medio, ¿no? Que pudo ser así, chiquito, no haya sido percibido. Muy bien. ¿Es sano decirle a mi hija que aborté un hijo? ¿Hasta dónde no estoy de alguna forma habilitando que ella también lo haga? Gracias. Libera de Costa Rica. Sí, es sano decirlo, porque los secretos en el árbol, en la cuarta generación, se biologizan en la enfermedad. Entonces, es sano decirlo. Y además, ella tiene un propósito que no es el mismo al tuyo. Entonces, no tiene por qué, porque vos abortaste, ella abortarlo, ¿sí? O sea, esto es como legalizar la droga. Que legalicen la droga no significa que todos nos vayamos a drogar, ¿sí? O que legalicen el aborto no significa que todos nos vayamos a ir a abortar mañana, ¿sí? Esto es así, la legalización de algo no hace que todo el mundo vaya y haga eso. Entonces, el poner en el consciente un secreto del árbol hace que el inconsciente no tenga que trabajar todo el tiempo en hacer consciente. Los secretos, cuando uno tiene secretos en el árbol, el inconsciente está todo el tiempo trabajando, viendo la forma de cómo poner en consciente ese secreto que está en el inconsciente, ¿sí? Porque al inconsciente le molesta como estar ahí con un secreto sin decir. Por eso en la cuarta generación lo ponen una enfermedad. Entonces, es sano poner, de contar todos los secretos que haya en el árbol. Y hablamos de secretos porque en otras épocas también, si el nene nacía Down o con algún tipo de retraso, se lo internaba en una institución no se lo iba a visitar más, se renegaba de esa persona en el clan, si había alguien homosexual se lo echaba de la familia, se lo mandaba a vivir a otro lugar en el mundo y tampoco se hablaba más de esa persona, si se peleaban dos hermanos se dejaban de hablar en la vida y se cortaban todas las fotos para que no estuviera más esa persona en el clan familiar, pero a nivel cuántico, en la energía cuántica, esas personas siguen estando y siguen existiendo y forman parte de este clan. Por lo tanto, alguien va a venir a reparar ese faltante, ¿sí? De alguna manera lo va a venir a reparar. Muy bien. Bien, Ale Sanz. Hola Ale, ¿cómo estás? Felicitaciones por el programa, todo es muy interesante. Gracias. Hola, soy Marta de Quito. Te cuento que mi hermano no le habla a mi padre porque está separado de mi madre y me dice yo soy leal a mi madre. ¿Cómo afecta esta situación en mis hijos? Bueno, primero hay que ver si tus hijos son dobles o no de tu hermano, de tu papá, y ver qué pasa ahí para ver si van a reparar o repetir una historia. Pero bueno, acá hay una lealtad familiar, ¿sí? Un mandato o un programa familiar que probablemente lo esté poniendo mamá, que es o me querés a mí o tu papá, ¿sí? Y esto de dividir a los hijos. Los hijos son 50 y 50% de cada uno y es muy difícil para el hijo y es una pelea interna y una lucha permanente el tema de tener que estar eligiendo a una persona. Pero claramente a él le debe haber pasado que habrá tenido mucha presión de parte de su mamá para que lo elija a él o él ocupó el lugar de papá e hizo de marido de mamá y entonces por eso tiene esto no le hablo de no hablarle a papá, ¿no? Porque es como, bueno, para mí se murió,
¿sí? Porque yo tuve que ir y ocupar ese lugar. O le hicieron ocupar ese lugar, porque a veces te pasa de que vos sos el hijo mayor y tu mamá se pelea con tu papá, se divorcia o se queda viuda o se muere, ¿no? Se separa o el padre que ella quedó embarazada y el padre desapareció y nunca se hizo cargo, y entonces la mamá lo obliga a ponerse en ese lugar también. O sea, a veces yo me pongo en ese lugar y a veces me obligan por mandato, programa familiar, lo que sea, a ponerme en ese lugar de marido, ¿sí? A ocupar ese espacio. Entonces, bueno, tendrá que trabajar tu hermano esto un poquito para sanarlo, ¿no? Porque también estas cosas después se biologizan en una enfermedad. Entonces tiene que trabajarlo y no reconocer a alguien del árbol. El padre, él es 50 y 50, le guste o no, 50% de papá y 50% de mamá. Muy bien, buenas noches, excelente la exposición. ¿Cómo definís una relación sana con los padres? Bueno, una relación sana con los padres, entre ellos o de uno con los padres. De uno con los padres, entre ellos es no involucrar a los hijos en sus propias guerras, ¿no? O sea, no agarrar a los hijos de trofeo, de bastón, no discutir adelante de los hijos, solucionar los problemas entre ellos, los que sean de pareja, ¿sí? En eso hablo de la relación entre los padres. Y respecto de los hijos a los padres, siempre ocupar el lugar que nos corresponde. Por más de que mamá quiera hacernos ocupar un lugar que no nos corresponde, yo permanecer acá. Por ejemplo, si mi mamá se separa y entonces como ella se separa, pretende que yo decida con ella las cosas de su casa, cómo va a pintar, qué color va a pintar la casa, o si llama o no al plomero que se le rompió un caño, o el gasista que tiene que venir o no para cambiar no sé qué cosa, si arregla o no tal cosa en la casa. Si yo decido junto con ella, me estoy poniendo de marido, ¿sí? En cambio yo le digo, no, mirá, es tu casa, vos decidí el color que quieras, pintala del color que quieras, a mí no me importa, y yo si querés te acompaño a buscar la pintura, vos comprala, yo te la busco, te la traigo, o sea, yo puedo hacer una tarea de hijo, ¿no? De acompañarla en ir a buscar la pintura o en traerle la pintura si ella ya la compró, pero las decisiones de la casa las tiene que tomar ella, no de a dos, ¿sí? Porque yo tengo mi casa y ella tiene la suya. Si, por ejemplo, compramos entre las dos un auto a medias, ahí estamos haciendo de pareja también, ¿sí? Compro un auto yo y se lo presto si quiero, o compro un auto ella y me lo presta para usarlo si yo lo tengo que usar, pero no comprarlo a medias, porque eso es ser también de pareja. Todas estas situaciones que son de energía de pareja, si yo las hago con una persona que no es mi pareja, estoy fuera de mi lugar, ¿sí? Estoy corriéndome de mi lugar de pertenencia, ¿sí? Muy bien. Emma, me parece tan insano que los excluidos nos marquen para toda la vida. ¿Cómo se puede solucionar al fin de no seguir transmitiéndolo, incluyéndolos? ¿Cómo se incluye un padrino abusador? Bueno, a ver, yo lo incluyo en la energía. No significa que él no tenga que pagar con lo que ha pagado, ¿sí? Con lo que tenga que pagar. Si la persona es violador y tiene que ir preso, que vaya preso, pero no, eso no significa que yo tenga que excluir del árbol. La persona sigue siendo mi padrino y fue un violador, ¿sí? Fue un violador porque quizás él vivió una experiencia de haber sido violado de chico. Recuerden que tenemos dos cosas acá. Una es el árbol y otro es los extremos de la dualidad. La dualidad vive en nosotros. Nosotros elegimos qué ser y qué transitar, pero la dualidad está en mí. Cuando yo no acepto que la dualidad está en mí, el afuera me lo muestra de alguna manera. Y lo que sucede muchas veces en estos casos extremos, donde hay alguien que es violador o abusador, es que esa misma persona pudo haber sido violada o abusada de niño. Entonces pasa de un extremo de la dualidad al otro. Eso no significa que esté bien lo que haya hecho él. No, lo que hizo estaba mal, es horrible y tiene que pagar por ello, ¿sí? Tiene que ir preso si tiene que ir, lo que tenga que hacer. Pero en mí es una información de dónde tengo que estar yo, ¿sí? De qué pasa conmigo y el equilibrio y el no aceptar esto de estar en un equilibrio en la dualidad.
No obstante eso, esa persona sigue siendo mi padrino, forma parte de mi árbol y yo cuando dibuje el árbol lo tengo que dibujar. No importa si yo no lo miro más a la cara, no lo veo o no me hablo más con él. Eso es un tema de diseño, pero a nivel cuántico, esa persona sigue perteneciendo al árbol, nunca dejó de estar ahí, ¿sí? Nunca dejó de pertenecer. ¿Cómo incluyo a esta persona? Hago una carta, que es un acto psicomágico, ¿sí? Donde le digo, vos formas parte de este árbol, ¿sí? Este, ocupás este lugar en el árbol, te reconozco acá en este lugar, y después al final de la carta podés poner, me perdono, te perdono, me libero y te libero, y me quedo disponible para una nueva versión de mí, ¿sí? Para yo poder aceptar y asumir a esa persona en el lugar que tiene que estar, y entonces a mí no me va a tener que mostrar nadie más de nuevo a esa persona. Si yo no acepto a esa persona en mi clan porque considero que es un abusador, voy a seguir teniendo manifestaciones de abusos todo, por todo el resto de mi vida, ¿sí? Que puede ser que me abuse el jefe, de que se abuse de mí con mi trabajo, que se abusen mis hijos maltratándome o diciéndome cosas que no me tienen que decir, que haya otras personas como parejas que quieran abusar de mí, que mi pareja, aunque yo le diga que no, quiera tener relaciones igual de prepo conmigo, o sea, todo eso en el afuera que se me está manifestando se me manifiesta por no aceptar a esta persona e incluirla en el clan, ¿sí? Cuando yo la incluyo a esta persona con este acto psicomágico en mi experiencia y en mi clan, probablemente todo esto que me está ocurriendo cambia o desaparece de mi experiencia, ¿sí? Las personas desaparecen de mi experiencia o cambian, ¿sí? Y yo empiezo a tener otra experiencia diferente con estas personas, ¿sí? Muy bien. No es fácil, yo entiendo que no es fácil, lo mismo que tener a alguien que haya matado a una persona y que aceptarlo como parte del clan. No es fácil porque por diseño estamos muy predispuestos a juzgar todo el tiempo y hacemos juicios de valor sobre todo y juzgamos todo el tiempo a la gente, pero eso es diseño, ¿sí? Pero el inconsciente no juzga nada de lo que ve. Es inocente, no juzga nada de lo que ve, es atemporal, lo real y lo virtual es lo mismo para él, por lo tanto, él tiene otra forma de ver las situaciones, distinto a nosotros que la vemos con los ojos del diseño, ¿sí? Y de la moral y de lo que nos indica el lugar donde nacimos, ¿sí? Muchas veces, fíjense, por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia social y en nuestra sociedad, una persona que sale con más de una mujer es un infiel. En Arabia, un señor puede tener 40 esposas y no pasa nada. Entonces, fíjense que ahí ¿cómo es el juicio de valor? El juicio de valor va a estar dependiendo del diseño. Nadie se va a quejar en Arabia de que esa persona tiene 40 mujeres. En cambio acá tiene dos y ya hay un juicio de infidelidad. Fíjense cómo hay cosas que se suceden por diseño, ¿sí? Muy bien. Bueno, eh, y cuando te haces cargo de tus padres porque están grandes, se cambia también el orden del amor. ¿Cómo evitarlo? Ya que es complejo convertirnos en padres de nuestros padres. Gracias y muy buen tema, Clarisa. Bueno, Clarisa, no hay que ser padres de nuestros padres. Yo lo puedo atender, puedo ir a estar con ellos, pero también considerar que soy madre de familia y que no puedo abandonar mi lugar de madre para ir a atender a mi padre. Y si yo no lo puedo atender yo, buscaré ayuda que me ayude a atenderlos, ¿sí? Y acá volvemos otra vez con un tema de diseño, ¿sí? Si los pongo en un geriátrico soy mala hija, bueno, todas estas cuestiones que también son diseño, ¿sí? Y es cultural. Fíjense que en ciertos lugares del mundo, Canadá, Estados Unidos, a cierta edad, los padres se van a lugares de retiro a irse a vivir, se van a vivir ahí. Lugares más cálidos como Miami, porque quizás viven en un lugar de mucho frío, y está bien visto, no está mal visto, ¿sí? Y están en un lugar de retiro donde tienen como si fueran acá los geriátricos, ¿no? Asistentes, fisioterapeutas, la gente hace gimnasia, hace artística, hacen cosas todo el tiempo. Bueno, acá lo mismo, hay geriátricos que se ocupan mucho de la parte neurológica de las personas y hacen actividades todo el tiempo y la parte motriz también. Entonces,
También tenemos este diseño que es muy antiguo ya y muy arcaico y que viene más de la época donde mamá no trabajaba porque atendía la casa, que eso ya acá prácticamente no existe más. Entonces ella era la que se ocupaba de los niños, de los viejos, de los que estaban internados, de los que estaban en un hospital, o sea, se ocupaba de todo el mundo. Pero ahora ya eso no existe más porque ahora trabajan los dos en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces no es un amor tóxico ponerlos en un lugar donde estén mejor atendidos que lo puedo atender yo e ir a visitarlos. Nadie dice que uno los ponga ahí y los abandone, ¿sí? Muy bien. Bueno, eh, bien. Angie Machado, saludos desde Costa Rica. ¿Dónde era? Uruguay, Uruguay. Muy bien, los mellizos, ¿cómo se ubican en la familia? ¿Quién primero y quién segundo? El primero que nace es el menor, ¿sí? El último que nace es el mayor de los mellizos. En mi casa nació mi hermano menor, luego yo soy melliza con mi hermano y los dos juntos fuimos segundos. En esta casa, ¿quién es el segundo? ¿Él o yo? Graciela. Bueno, Graciela, quien haya nacido último es el segundo, ¿sí? Porque es el mayor de los dos mellizos. ¿Qué pasa con los medios hermanos en el orden familiar? La fusión de las familias reordena el árbol. Lucre, gracias por el tema. Sí, claro, el medio hermano puede estar antes que vos y que tu mamá dentro del clan. Por ejemplo, si yo me caso con una pareja, tengo una hija, después me junto con otra pareja y tengo otra hija, esta niña que está acá está por encima que mi segunda pareja, ¿sí? En el clan, en el árbol. Y mi primer pareja está por encima, obvio, de la segunda pareja y de mi hija, ¿sí? Entonces siempre se respeta una jerarquía también dentro de las parejas y los hijos de las parejas. Muy bien. Gabriela de la Fuente, somos 4 hermanos. A ver. Gabriela de la Fuente, somos 4 hermanos y el primero falleció apenas nació. Los lugares que ocuparíamos se corren, sí, el hermano que falleció cuando nació es el mayor, ¿sí? Después el otro es el segundo, el tercero, y vos serías la cuarta, o no sé, si vos fuiste la última que naciste, la cuarta, pero sí, hay que darle el lugar que tiene a la persona. Josefina Patané, ¿cómo supera una hija y qué consecuencias le trae por haber sido abandonada por su padre? Bueno, a ver, hay que ver qué pasó con ese abandono y cómo fue mi percepción del abandono como hija y qué conflictos me trajo o no a nivel vida. Hay gente que es abandonada y no tiene una percepción de conflicto ahí y no tiene un tema en su vida. El tema es que hay que ver si eso para mí fue conflicto o no y qué percepción tengo ahí, ¿sí? De eso. Muy bien, y hay que trabajarlo. Hay que trabajar con protocolo de biodescodificación el abandono. Muy bien, gracias, ha sido tan clara. Anesa Silveira, muy bien, gracias Anesa. Lorena Capuzzo, bendiciones desde Nueva York, gracias por el programa, gracias Lorena. Bueno, Pablo, hola Pablo, ¿cómo estás? Marce Posar, muy interesante. María Cristina Vidal Peña, el mayor es el que nace primero. No, el mayor es el que nace último, porque es el que se generó primero. Entonces, primero nace el que se generó después, y después nace el que estaba más arriba, que es el mayor. El mayor siempre es el último que nace. Muy bien, bueno, ya estamos cerrando. Un tema muy interesante, hay mucha más tela para cortar en esto. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Primero el orden y después el amor. Y cuando yo tengo un amor ordenado, tengo un amor consciente, ¿sí? Donde puedo ayudar a todo el mundo y hacer todo lo que puedo hacer, pero siempre no perdiendo mi lugar de pertenencia y de jerarquía en el árbol, ¿sí? Muy bien, bueno. En el centro estamos a la apertura de lo que es la diplomatura. El curso es la diplomatura para ser consultor en certificación en biodescodificación y lógica global convergente. Empezamos en marzo y dura todo el año hasta diciembre.
se entregan certificados porque es un curso que se hace a través de plataforma universitaria, por lo tanto, la entidad terciaria, la entidad universitaria es la que emite los certificados a fin de año, es un curso avalado por el Ministerio de Educación. Es un curso extracurricular y no es una carrera de grado, ¿sí? O sea, no se reciben con matrícula ni se reciben con ningún diploma de grado. El certificado que hay es un certificado de ser consultor por haber hecho el curso extracurricular. Tenemos los talleres online que reciben de taller de sobrepeso y el taller de amor sano en las relaciones de pareja. Muy bien, y el grupo de acompañamiento terapéutico para bajar de peso, que es un grupo que pueden ustedes optar después de haber hecho el taller de sobrepeso, de continuar ahí donde se hacen dinámicas sobre los temas específicos que pueden traernos, estar trayéndonos el sobrepeso. Tenemos las sesiones individuales y también tenemos este año, empezamos con la especialización, que es el segundo año de la gente que ha hecho el curso de certificador, donde en la especialización vemos más profundamente todos los temas de programas biológicos o enfermedades, mucho más en profundidad, y también profundizamos muchísimo en lógica global convergente. Muy bien, bueno, los dejo. Nos vemos el viernes que viene para otra emisión de Está Bien Ser Feliz. Les deseo felicidad, que la pasen muy lindo y que tengan muy buena semana. Chau, chau. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar. Si aceptamos que todo lo que nos pasa es información para nuestra evolución,